Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta salada, muy fácil de hacer y que está buenísima. Los pinchitos morunos, una receta tradicional de mi tierra que espero que te encanten. Perfecto para sumar al asado del domingo, una auténtica delicia. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes. Lo primero para hacer pinchitos morunos: solomillo de cerdo. Puedes usar solomillo de cerdo, puedes usar magro, pulpa de jamón, lo que quieras. Puede ser cerdo, pollo, también a tu elección. 750 gramos para estas cantidades que te voy a dar. 3 dientes de ajo. También 2 cucharadas de perejil bien picadito. Comino necesita 1 cucharada y media. Perfecto, comino molido. También media cucharadita de colorante, que lo podemos sustituir por cúrcuma, también lo podemos sustituir por azafrán molido, lo que tú quieras. Medio vaso de aceite neutro, en este caso girasol. Y también 1 cucharadita de sal fina. Lo primero que tienes que hacer para preparar los pinchitos va a ser picar el ajo y el perejil. Picar el ajo muy fácil, simplemente lo pelamos y mira, si el tuyo tiene el germen crecido, como es el caso del mío, si se lo quitan mejor, porque esta es la parte que puede resultar un poco más pesada a la hora de la digestión posterior. Mira, aquí tengo ya mis dientes de ajo, los limpio todos y ahora los voy a cortar bien pequeñitos. Para eso, cortes primero en una dirección y una vez que tengo todos mis dientes de ajo cortados así, arranco a cortarlo lo más pequeñito que pueda. ¿Te interesan los cortes de vegetales? Aquí arriba te voy a dejar el enlace y en descripción también de un vídeo que tengo donde hago los más básicos. Y mientras que me quedo aquí picando ajo, no te olvides, aquí abajo hay un botón para suscribirse y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo, que subo martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo, recetas de todo el mundo. Mira, hoy de mi tierra, de Córdoba, Andalucía, una receta de los pinchitos tradicionales que espero que te encanten, que los disfrutes, que los compartas. Y si le das a la campanita y te suscribes, te agradezco de corazón. Mira, ya tengo aquí mi ajo bien chiquito. Me pongo con el perejil. Un buen puñado de perejil. Yo en esta ocasión lo he conseguido así, que viene sin los cabos. A mí me gusta mucho más cuando viene con el cabo porque es más fácil de picar. Pero no pasa nada. Este es el que viene en bolsa ya lavado. Lo único que va a hacer es picarlo muy bien. La cantidad de perejil es un poquito a gusto. Yo le pongo para estas cantidades 2 cucharadas de esto que ve aquí, muy importante, el cuchillo muy bien afilado para que a la hora de cortar el perejil pase esto. ¿Ves la tabla que no se ha manchado de verde? Esto pasa porque lo hemos cortado bien. Si lo machacamos va a perder todo su jugo y luego evidentemente también parte del sabor. Ya tengo el perejil, me pongo con la carne. Como te he dicho antes, la carne podemos usar, lo más tradicional es usar magro. Magro sería la parte más magra que hay en el jamón, en la pata del cerdo. En algunos sitios se llama pulpa de jamón, en otras partes, bueno, aquí por ejemplo magro, dime cómo se llama en tu tierra, si vamos aprendiendo más vocabulario, pero yo hoy voy a hacerlo con solomillo. Tiene que ser una carne, así como esta, que sea bastante magra. Lo abro por la mitad y cada mitad en 2. Así de esta forma, ahora tan fácil como estás viendo en la imagen, voy a cortarlo en pedacitos de carne de bocado, porque luego van a ir metidos en un palito, en una brocheta, y tienen que ser pedazos pequeños para que primero se haga una cocción pareja y rápida y segundo no tengamos complicación al comerlo. Mira, este sería un tamaño perfecto para el pinchito. Ya los tengo, ahora me voy a poner a preparar el aliño. Me lo llevo al bowl y le voy a poner los ingredientes para macerar. Lo primero, los 3 dientes de ajo bien picaditos para adentro. Añadimos también las 2 cucharadas de perejil. Fíjate, perejil bien picadito. Con estas 2 cucharadas más que de sobra. Me sobró un poquito, esto que ve aquí, no pasa nada. Esto lo reservo para otra receta. Ahora, siguiente ingrediente, el comino. 1 cucharada y media. Aquí me queda un poquito corto de comino, si te das cuenta, pero es que no tenía más. Ahora después ya lo conseguí, pero quería ponerlo así en el vídeo, no pasa nada. Media cucharadita de colorante, que puede usar colorante, puede usar cúrcuma. La cucharadita de sal fina. Esto luego, cuando ya lo tengas macerado, puedes hacer un pinchito antes de prepararlo y ver si le falta un poquito de sal y se la añades. El aceite neutro, ¿qué puede usar? Girasol, puede usar maíz, lo que tú quieras. Y una buena mezclada aquí. Los pinchitos no solo puedes hacerlos de cerdo. Digamos que estos son los más tradicionales, pero puedes hacerlos de pollo, puedes hacerlos de cordero, quedan riquísimos. Eso ya un poquito al gusto, puedes ir jugando con este mismo aliño y puedes ir
haciendo diferentes tipos de carne que estoy seguro que te van a encantar. La buena mezcladita aquí. Y ahora llega el momento del reposo. Lo dejamos macerando aquí. ¿Cuánto tiempo? En el frigorífico, bien tapadito, como estás viendo, con un film entre 2 horas, 24, 36. Lo dejas de un día para otro y va a agarrar ahí todo el sabor y se va a poner unos pinchitos. Va a tener unos pinchitos riquísimos. Si lo haces más rápido, en cuestión de 2 horas, bueno, no van a tener tanto sabor, pero también van a estar muy, muy ricos. Siguiente paso. Lo tengo ya aquí. Mira, pasaron, en mi caso no pasó demasiado. Estoy haciendo el vídeo, pasaron 3-4 horas. Y ya los tengo. Mira la pinta que tiene esto. Ahora los voy a meter en brochetas. Si ya sigue el canal sabes que no me pongo nunca guantes, pero en esta ocasión para los pinchitos siempre uso guantes. Porque hay que hacer esto. Los vas a meter en su palito de brocheta de esta forma que te estoy mostrando en la imagen. Cantidad, eso, a gusto del consumidor. Lo normal es que los pinchitos en Córdoba, cuando los pides en los bares, en algún bar, en algún restaurante, vienen 4 pedacitos de carne, 3, 4, también dependiendo. Fíjate cómo los coloco. Así voy a conseguir que en vuelta y vuelta se me van a cocinar muy muy bien. Continúo armando brochetas. Pero aquí no acaba el sabor, porque cuando la cocción acabe le voy a añadir el picante de una forma muy característica. Si no quisiera hacerlo como voy a hacer yo ahora después, directamente aquí en los condimentos iniciales va a poner cayena, va a ponerle un poquito de ají molido y le va a dar tu toquecito de picante. Pero ya te voy a explicar cómo hacerlo para que quede con el secreto. Plancha, fuego y un chorrito de aceite. En el momento en que la plancha esté bien caliente, ponemos nuestros pinchitos. Cocción del pinchito. Fuego medio fuerte. ¿Para qué? Para que me quede bien marcadito por fuera y totalmente cocinado. Que tampoco nos vaya a quedar muy marcado por fuera y por dentro nos quede crudo. Mira, en el momento que ya pasaron unos minutos y ves que ya están empezando a dorar, les vamos a dar la vuelta. Mira la pinta que tienen nuestros pinchitos o pinchos morunos, que estoy seguro que cuando lo hagas te van a fascinar. Ese color que tienen es característico por el colorante. Evidentemente el colorante, si quieres, te lo puedes ahorrar. Yo te estoy enseñando a hacerlo de la forma tradicional. Si vienes a Córdoba, así es como te los vas a encontrar. Y ahora, el truquito. Vino blanco. Voy a poner un vaso alto y mitad de vino blanco con mitad de agua caliente. Así como estás viendo. No quieres usar vino, no pasa nada. Usa solamente agua y una cucharadita más bien, de cayena en polvo. Este va a ser el ingrediente secreto que le va a dar a nuestros pinchitos un toque riquísimo. El toquecito picante del pinchito va a ser este. Una vez que tenemos el pinchito a nuestro gusto, el paso a seguir es el siguiente. Mira la pinta que tiene esto. Así ya nada más, increíble. Pero con esto que voy a hacerle, pum, pinchito para adentro, fuera, escurrimos un poquito y listo para servir. Unos pinchitos que espero que hagas, que los disfrutes y me dejes en comentarios si es verdad o no, que son riquísimos. Mira qué pintón. Aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses, copies, evidentemente en la descripción de este y de todos los vídeos. También te los dejo. Y ahora sí, mi momento favorito. Riquísimos, de verdad, tienes que hacerlos porque te van a fascinar. Y así de fácil tienes tus pinchitos listos para acompañar otra comida, para el asado o directamente para comerlos así nada más. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.